buenas tardes amigos de Yo Crecí en Zárate, tengan una linda tarde, nos encontramos el día de hoy, nuestro lunes cultural y por supuesto educativo en el estudio Gálvez Monteagudo Abogados, a quienes agradecemos muchísimo este apoyo que nos está dando en asesoría legal. Y hoy día tenemos un tema importantísimo que les hemos anunciado hace un momento, así que esperamos que ustedes se vayan conectando y también todas las preguntas que deseen hacer al doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Ketty. Gracias por acompañarnos hoy día acá y gracias a la audiencia que se va a ir seguro conectando. He tenido muchas llamadas, muchos mensajes en esta visita aquí a mi país. Y bueno, afianzando lazos, ¿no?, para llevar información tanto a los compatriotas en el exterior como a los amigos aquí, a los compatriotas en el Perú. Bueno, esta vez nos encontramos aquí con el doctor Luis Rodríguez. Él es especialista en solución de controversias, derecho inmobiliario y corporativo del estudio Gálvez Monteagudo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Gracias por su tiempo. Hay muchísimos temas que vamos a ir cubriendo poco a poco durante el año, porque la verdad que tenemos tanta información y pues en este momento ahorita lo que tenemos es una problemática que la comunidad siempre nos está preguntando, llamando sobre el tema inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por primero preguntarle a usted cómo así uno se siente dueño o se sabe dueño de una propiedad en la que vive. Bueno, primero muchas gracias, buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Bueno, en principio creo que debemos iniciar con algo muy importante. En el país existe un gran índice de informalidad en propiedad inmueble. Es más, precisamente por ello en su oportunidad se creó COFOPRI, que era una entidad estatal que se encargaba de titulizar la propiedad, es decir, crear títulos de propiedad. Lamentablemente, en la actualidad ese índice aún sigue siendo bastante grande. Existen muchas personas en el país que viven, digamos, una cierta cantidad de tiempo, toda su vida, y no tienen un título de propiedad o no lo tienen inscrito en registros públicos, que en teoría y en la realidad y en la práctica es muy importante. Justo parte de la conversación es comentarle un poco de mi experiencia y la experiencia en el estudio en estos temas, y les cuento un caso que nos sucedió hace poco. Eran dos jóvenes que vivieron mucho tiempo en una determinada ciudad de Lima. Estos jóvenes vivieron aproximadamente 35 años, que era toda su vida. Su papá compró el inmueble a una constructora y resulta que lamentablemente el papá fallece, la mamá falleció también, y estos chicos lo que deciden es vivir en el extranjero y para ello querían vender su propiedad como cualquier persona. Al momento de iniciar buscar al comprador y iniciar las operaciones y las operaciones legales, se dan con la sorpresa de que el inmueble no era suyo. Increíble. Lamentablemente estos señores pagaban su impuesto predial, pagaban sus arbitrios, pagaban la luz, el agua, teléfono, internet, pero no tenían un documento que acredite la propiedad. Lo que había sucedido en este caso es que el papá, el que compró el inmueble a esta constructora, lo único que realizó fue una compraventa, una minuta. Si bien es cierto, el Código Civil en el país determina que la sola obligación de enajenar te convierte en propietario, eso quiere decir que si yo te digo a ti, te compro el inmueble y te doy un monto, pues obviamente eso se concreta con la compraventa. Lamentablemente, la realidad es otra. Los abogados lo que hacemos en este tipo de situaciones es formalizarla, que esta minuta se eleve en escritura pública, que posteriormente esta escritura pública se inscribe en registros públicos. Eso de alguna manera garantiza la propiedad y sobre todo la oposición a terceras personas del inmueble. En el caso que les estoy comentando, estos señores, este señor no había realizado eso, solo tenía una hojita donde le compraban. Así es que lo que hicieron estos chicos es ir a registros públicos, buscaron y se dieron cuenta pues que la propiedad estaba registrada a nombre de la constructora. ¿Qué situaciones o qué cosas podemos hacer ahí? Va a depender muchísimo de la situación y de las situaciones y los documentos que contengan. Una de las primeras opciones que se realiza en este tipo de situaciones es una prescripción adquisitiva de dominio, que es un proceso legal, un proceso judicial o notarial, dependiendo, en el que uno adquiere la propiedad. Creo que después ya les vamos a comentar a más detalle ese tema. Otra de las situaciones o otra de las cosas que se pueden hacer es plantear un otorgamiento de escritura pública. Ese también es un proceso judicial en el cual
el juez va a revisar los documentos y se va a poner en calidad de vendedor. Y él va a firmar si es que la otra parte no existe o no aparece, y va a firmar como vendedor. Y se va a entregar una escritura pública, la misma que va a tener la misma validez que una compraventa y se va a inscribir en registros públicos. Esas son las opciones que tenemos más o menos para, de alguna manera, formalizar o proteger la propiedad. Correcto, doctor. Estamos notando que hay una desconexión, ¿no?, entre lo que es el registro público y lo que es, bueno, el tema de registrar el título de propiedad, que son dos entidades diferentes, porque tú registras en los récords públicos y luego pasas a la municipalidad y tiene otra información, ¿correcto? Sí, justo te comento, lo que sucede es que en ocasiones las municipalidades, obviamente lo que realizan es una inscripción dentro de su legajo de documentos, y lo que realizan ellos es declarar la propiedad para así poder cobrar los impuestos correspondientes, que en este caso son, como les comentaba, el impuesto predial y los arbitrios. Obviamente eso le garantiza a la municipalidad recaudar. Correcto. La municipalidad está al tanto de todo, ¿no? Ellos lógicamente tienen que cobrar para el tema de sus utilidades, para pagar todas las cosas que se necesitan en la comunidad, ¿no? Los colegios, la policía, y todo sale de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Entonces, mucha gente ha tenido muchas preguntas. Mucha gente no habla del tema, especialmente en la familia. Hay un temor, hay digamos, es como un tabú, es como un tema de no conversarlo, de tener un miedo, ¿no? En que, ¿de quién es esta propiedad? Mi padre nos va a dejar, vamos a hablar de la muerte antes de, ¿no? Entonces, ¿a quién le corresponde? O sea, es muy complicado, es un tema bien delicado, pero yo considero que son conversaciones que se tienen que tener antes, para que cuando pasen estos casos no tengamos esos problemas y la familia no termina pues desuniéndose, o los partners o las personas que entran en una sociedad pues se vean pues que tengan todas las cosas claras, ¿no? Sí, mira, lamentablemente también hemos tenido casos esos, que familias muy unidas, que han sido clientes por años, el patriarca, el papá de la familia, que es el que unía a todos, lamentablemente fallece, porque así es la vida, lamentablemente. Al fallecer eso genera que los hijos se sienten, ya sea en el velorio, como ha pasado en ocasiones, o en una situación diferente, y digan, bueno, ¿y ahora qué hacemos con las cosas? ¿Qué hacemos con los bienes? En vez de prevenir. En vez de prevenir. Ahora, es importante mencionarles que aquí en el Perú, la legislación, el Código Civil, para ser exactos, determina cuál es el porcentaje de la herencia. Por ejemplo, a diferencia de otros países como en Estados Unidos, donde la persona antes de fallecer puede determinar o puede establecer cómo reparte su bien, en el Perú sí existen unos límites, que en este caso, por ejemplo, existen los herederos forzosos, llámese los hijos y la esposa. Ahora, existe una liberalidad, pues se puede llamar así, que es de la tercera parte del patrimonio del causante. Se le llama causante a la persona que fallece. Esta tercera parte puede ser de libre disponibilidad y se la puede entregar a su vecino, a su amigo, y eso sí se puede disponer de la manera que se quiera. Pero las otras dos terceras partes sí tienen que ser divididas tanto en los hijos como en la mamá. Después, en otra entrevista probablemente les explique exactamente cómo es la división, porque de hecho, a grandes rasgos, lo que sucede después de que una persona fallece es que se reúne todo el patrimonio que se ha obtenido. Ese patrimonio se liquida primero entre dos, si es que están casados o si es que es una unión de hecho. Y ese patrimonio se divide en dos. Un porcentaje que es el causante, que les he explicado que es la persona que fallece, y el otro 50% que es el de la esposa. Este 50% que es el causante de la persona que fallece se vuelve a dividir en partes iguales entre la esposa y los hijos. Así es que más o menos esa es la figura del Código Civil. Definitivamente ahí tenemos un tema muy largo, porque aquí vienen las preguntas sobre los hijos de la mamá y los hijos del papá, etcétera, etcétera, ¿no? Los hijos que no sabían que existían, sí, claro, es un tema... Muchísimo, es un tema muy amplio y lo vamos a conversar, y nos gustaría que sigan, que nos sigan y que nos envíen sus preguntas. Yo tengo otra consulta. Si vivo más de 10 años en el inmueble, ¿no?, ¿puedo solicitar un proceso de prescripción o adquisición del dominio? Ya, muy buena pregunta. La prescripción adquisitiva de dominio es un proceso judicial, es un proceso y un procedimiento en el cual una persona que ha poseído, es decir, que ha vivido
que ha poseído de manera pública, pacífica y continua, y sobre todo con la calidad de propietario, más de 10 años, se le puede otorgar la calidad de propietario. Ahora, muchas personas en ocasiones utilizan esto de manera demasiado ligera. Hay situaciones en las que no se puede realizar esta prescripción. Les pongo un ejemplo bastante básico que ponemos en ocasiones en clases a los alumnos. Por ejemplo, sabiendo esta premisa que yo puedo prescribir después de los 10 años, si yo voy a la plaza de armas y me quedo 10 años, ¿voy a poder prescribir la plaza? No, no se puede. Hay bienes que son inembargables. De la misma manera, hay bienes que, por ejemplo, le pertenecen a comunidades campesinas. La Constitución ha determinado que esos bienes también son imprescriptibles. Pero sí existen otras situaciones en las que sí figuran. Como les he comentado, las características son los requisitos que ya les he comentado, y se los repito, que es poseer de manera pública, pacífica, continua y sobre todo como propietario. Estos requisitos son indispensables para poder pretender una prescripción, entre otros requisitos legales que determina el Código Procesal Civil, como por ejemplo los planos, las memorias descriptivas que deben estar previamente visadas por la municipalidad de donde esté el inmueble. Este proceso se puede realizar de dos maneras, ya sea una vía judicial ante un juez o vía notarial. Es importante también saber una pequeña diferencia en este tema. Los plazos se pueden acortar. Si es que tú posees, digamos, no teniendo buena fe, tienes que acreditar 10 años de posesión. Pero si tú tienes un justo título, es decir, un contrato de compra-venta, como por ejemplo en el caso de estos chicos que les comenté al inicio, este justo título les permite prescribir en 5 años. Es una situación bastante importante porque eso va a cortar los plazos y va a hacer posible que ya sea vía judicial se pueda realizar la prescripción y obtener el título y sobre todo la inscripción en registros públicos, que a la larga es muy importante. Ahora, es importante también saber que en nuestro país los registros públicos son declarativos, no son constitutivos. ¿Qué significa eso? Que figure en registros públicos no lo hace propietario, como les he explicado hace un momento. La sola obligación de enajenar te convierte en propietario, pero la práctica en la realidad nos ha demostrado, y a nosotros los abogados, que estamos obligados a brindar un buen servicio a nuestros clientes, es continuar con todos estos procedimientos, estos pasos, que es elevar la escritura pública, que es inscribir en registros públicos, para que se mantenga protegida la propiedad. Claro. Vamos a ir ahondando mucho más en esos temas porque es importantísimo. Ketty, ¿tienes alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta. Justamente cuando usted mencionaba el caso de estos jóvenes y de que solo tenían una minuta, en el caso de que continúen con esa minuta, ¿se puede hacer una independización en la propiedad? Por ejemplo, hay una propiedad de 3, 4 pisos, pero solo está la minuta. Ya. Y hay uno de los hijos que quiere hacer una independización de uno de los pisos. Ya, en este caso, a grandes rasgos, lo que se tiene que realizar primero es la prescripción del inmueble, que se determine exactamente la propiedad y que esté inscrita en registros públicos. Ese va a ser un paso determinante y primordial, porque si no se inscribe en registros públicos, la independización no va a poder realizarse. No solo se va a quedar, se queda en un departamento, pero tiene que continuarse en el otro. Si no se continúa, simplemente no se puede hacer la división. Gracias, amigo Jeremías, por tu pregunta. Sí, hemos visto muchos casos, conversaba con la doctora Kelly la semana pasada, que existían personas pues, que hacen la construcción, no están en la familia, y el padre le dice, bueno, te doy el segundo piso, te doy los aires, te doy esto, lo otro. Ellos invierten, construyen, y luego resulta que no están registrados, y de pronto terminan pues siendo víctimas de una evicción, porque al último la persona que es realmente dueña de la propiedad, sí, pues sale sí, sucede mucho. Justo sobre la pregunta es importante también mencionarles a todas las personas que poseen un bien o que tienen la propiedad de ellos, es que hay otro caso particular que sucede mucho en el país, en Lima y en provincias también, que es, yo tengo la propiedad, está inscrita en registros públicos, tengo todo formal, pero resulta que en registros públicos existe algo que se llama la declaratoria de fábrica. ¿Qué cosa es eso? Simplemente es determinar cuántos pisos tengo y cuál es las áreas que tengo dentro del inmueble. ¿Qué sucede? Las personas tienen la partida y construye, y muchas veces, lamentablemente, sin una licencia de construcción. Correcto. Así es que, ¿qué sucede con esas cosas? ¿Se puede regularizar? Hay formas de que sí, dependiendo del tipo de año, para aplicar una ley correspondiente.
se podrá regularizar. Pero nosotros recomendamos, y no, aquí en el estudio, velamos porque estas situaciones no sucedan. Porque uno puede ser pasible de pagar una multa por una construcción sin una licencia, que no son nada chicas. Lo que se pretende es obviamente hacer una formalización, hacer una declaratoria de fábrica, para que así, cosa que mucha gente no entiende, la declaratoria de fábrica importa muchísimo para determinar el valor del inmueble. Una cosa es un inmueble que esté en terreno, que puede valer, no sé, $100.000, y otra cosa es un inmueble que tenga 5 pisos, en donde obviamente el valor se va a incrementar. Y obviamente tu inmueble va a valer muchísimo más, lo cual te va a permitir después desarrollar muchísima actividad económica que imagino es correcto, y justamente vamos a un poquito a andar en ese tema, pero lo que, bueno, para los peruanos que están en el exterior, lo que el doctor está explicando es lo que llamamos el certificado de ocupación, ¿no? Entonces, si no tenemos ese certificado, prácticamente vamos a vivir en una vivienda donde pues, no está legalizada completamente. Doctor, ¿qué puedo hacer con el inmueble? Justo antes de avanzar con una pregunta, y esto es muy importante sobre todo para las personas que viven en el extranjero, y esto es determinante y nos ha pasado muchísimo. Una persona compra un inmueble en Perú, lo compra, construye, pero por A o B motivos tiene que radicar en el extranjero. Vive allá y pasa lo que le hemos comentado hace un momento, se olvida del inmueble. Y lo deja y se lo deja un amigo o un vecino, o simplemente se olvida del inmueble. Estas personas que tienen esos inmuebles tienen que preocuparse, porque el Perú, como hemos comentado hace un momento, tiene la figura de la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué es esta figura? Como hemos comentado, tiene una naturaleza muy importante. El Estado beneficia o otorga beneficios a quien use el bien. En este caso, si tú tienes un inmueble y lo dejas abandonado, pues el Estado va a proteger a quien sí lo usa, a quien paga los impuestos, a quien paga los arbitrios, al quien utilice el bien. Así es que es muy importante tener mecanismos legales para que esto no suceda y tú no pierdas tu inversión. Justo comentábamos la vez pasada con mis socios, ¿cómo podemos hacer eso? Y existen muchos mecanismos. Registros públicos tiene incluso un mecanismo que se llama alerta registral. Es decir, que cada vez que pasa algo, pum, te mandan un mensaje de texto y X cosas. O sea, existen mecanismos y nosotros los abogados obviamente tenemos que brindar todas las herramientas para proteger la propiedad, porque es un bien importante. Correcto, y ahí vamos a pedirle todos esos accesos, todos esos enlaces para que la gente pueda visitar esas páginas y saber, pues, no tener más información sobre su propiedad. Y en los peruanos en el exterior, pues, mucho más, así que vamos a seguir trabajando con ellos. Cualquier información, cualquier duda, cualquier pregunta, me la hacen llegar y, bueno, ya estamos trabajando en poder ampliar estos temas y ver qué es lo que la comunidad necesita en el exterior y acá. Doctor, ¿qué puedo hacer con mi mueble? ¿Qué podemos hacer con Muy buena pregunta, muchísimo. Una vez que es mío. Una vez que los apoyamos y ya se regulariza la propiedad, se puede hacer muchísimas cosas. Nosotros aquí en el estudio, parte de la asesoría legal también es una asesoría financiera y le indicamos al cliente que puede obtener incluso créditos, ya sea mediante una hipoteca. Esta hipoteca puede ser ¿para qué? Para construir la casa, para abrir un piso más, para inyectar capital a su negocio, para lo que necesite. Un inmueble saneado es muy bien calificado para un banco o una entidad financiera, llámese una financiera, un banco, una cooperativa. Ese es en primer lugar, y creo que es lo más directo, lo más rápido que se puede solicitar. Pero también existen otras cosas, como por ejemplo el crear proyectos inmobiliarios. Si yo tengo una casa que tiene un inmueble que tiene un área de 1000 metros cuadrados o de 500 metros cuadrados, pues es bastante atractiva para generar un edificio. Ahora, ¿existen mecanismos bastante especializados para esto? Claro que sí. Por ejemplo, existe un contrato que se encuentra regulado en la Ley General de Sociedades, que es el de asociación en participación. Este contrato permite que el asociante, que muchas veces es una constructora, se asocie, en redundancia, con el propietario. Y el propietario lo único que hace es ceder la propiedad para que el asociante, en este caso es la constructora, construya. ¿A cambio de qué? Obviamente a cabo de un flujo, a cabo de un monto determinado, un precio determinado. Muchas veces, en ocasiones, esta operación puede ser mucho más compleja, en la cual obviamente el asociante, ya teniendo la propiedad del inmueble, puede requerir un préstamo al banco, puede requerir un préstamo a un fondo de inversión.
y de ahí se puede generar un proyecto inmobiliario que muchas veces es bastante rentable. El propietario en ocasiones recibe un monto, un precio, pero también puede recibir, digamos, un departamento, 2 departamentos, que al final lo puede vender. Va a depender de la negociación que se tenga con la constructora. Eso básicamente son unas cosas más importantes que se puedan hacer con los inmuebles. De hecho, en el país justo se ha estado moviendo un poco el tema inmobiliario. Hace unos años tuvimos un caso, o pasó un caso en el país en el cual una inmobiliaria lamentablemente no actuó de muy buena manera, lo que ha hecho que las personas al día de hoy ya no compren tanto en planos, que es un bien futuro, sino que compren un inmueble ya determinado o ya construido. Esa es la tendencia que ahora estamos viendo en el mercado. Y bueno, esas son las ventajas que uno tiene con un bien inmueble. Es más, otro mecanismo, no necesariamente para una persona natural, sino para una persona jurídica que tiene un inmueble determinado, por ejemplo un leaseback. Un leaseback es un contrato financiero en el cual el propietario del inmueble transfiere la propiedad a una entidad financiera y esta entidad financiera arrienda al propietario. Así obtiene una liquidez inmediata, ya sea para comprar maquinaria, para construir y para cualquier otro mecanismo. La misma propiedad te va a generar el ingreso para poder desarrollar tu negocio o crear o construir tu propiedad. Se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, queremos, al educar a toda nuestra audiencia, queremos más que todo dejarles saber que acá en el estudio de Galvez Monteagudo pues tenemos una diversidad de temas en los que vamos a poder ayudar a la comunidad. Doctor, esto es amplio, muchísimas gracias, de verdad. Justo para terminar, les quería comentar un último tema, que de hecho en ocasiones también hay muchas consultas sobre eso por los clientes. Yo estoy alquilando un departamento por 15 años. ¿Puedo ser propietario? La respuesta es no. La respuesta es no. Pues el alquiler no. No puedes recibir el alquiler. Claro, si tienes un contrato de alquiler, una de las cosas que obviamente después recomendamos a los clientes en el extranjero, en el Perú, tener un contrato determinado, ya sea de alquiler o si es un tenedor. Un tenedor se le denomina a una persona que está cuidando el inmueble. Si hay un contrato por medio, tampoco te puede prescribir. Correcto. He tenido muchas preguntas, hay mucho temor en la comunidad en el exterior, que dicen, pues yo no quiero que nadie entre a mi propiedad, prefiero mantener la propiedad vacía, que nadie, y eso al contrario es un daño, porque al no tener a nadie que te cuide el inmueble, entonces va a ser pues un daño más que todo a la... Exactamente. Entonces, bueno, doctor, lo vamos a invitar a que por favor continúe. Vamos a estar todos los meses conversando, tratando de hacer enlaces desde el exterior o acá, así que si tienen más preguntas ya saben, por inbox, por WhatsApp, por cualquier plataforma en la que nos puedan encontrar, y como siempre Yo Crecí en Zárate. Muchísimas gracias, Ketty, a todos, y bueno, vamos a continuar con los videos más adelante para poder postearlos. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ya les dejamos el enlace para que también puedan hacer sus preguntas, puedan venir aquí, averiguar y hacer las consultas que requieran, tanto personas naturales como personas jurídicas. Así que les recordamos a todos los amigos de Zárate que también hay una vasta población de industriales que también pueden hacer sus consultas aquí en el estudio Galvez Monteagudo. Muchísimas gracias, amigos, ya ponemos los links dentro de un ratito y por favor nos escriben para saber qué más quieren decir. Gracias al doctor Luis Rodríguez, gracias a nuestra administradora Cristina Tón. Así que buenas tardes y pásenla bonito.